bienvenidas nuevamente a una sesión de aprendizaje de Química 2 para 10º grado. Mi nombre es Carla Maya, soy docente del Instituto de Superación Valle de Leán del municipio de Arizona, departamento de Atlántida, y me siento muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Bueno, yo espero que ustedes estén bien, que estén en sus casas, que estén tomando todas las medidas de bioseguridad, se estén cuidando mucho ustedes y su familia. El tema que veremos hoy, como pueden ver, es generalidades y nomenclatura de compuestos aromáticos. Y el objetivo que pretendo alcanzar es nombrar los compuestos aromáticos y dibujar sus fórmulas de esqueleto. Empecemos, vemos aquí este esquema, vamos a analizarlo un poco. Es algo que ustedes ya vieron en sesiones anteriores, hemos visto hidrocarburos, ¿verdad? Los hidrocarburos se pueden clasificar en acíclicos o alifáticos y también en cíclicos. Entre los acíclicos o alifáticos tenemos los saturados, que están los alcanos, que ya los vieron, y también tenemos los no saturados, que están los alquenos con doble enlace y los alquinos con triple enlace. Dentro de los hidrocarburos cíclicos están los saturados, dentro de los saturados están los naftenos y tenemos también los no saturados, que son los aromáticos. Hoy, precisamente, vamos a hablar de estos compuestos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos cíclicos y policíclicos, o sea que están unidos varios ciclos, y altamente insaturados, con comportamiento diferente a los alquenos normales. Reciben este nombre debido a los olores intensos, normalmente agradables, que en su mayoría presentan. Estos son hidrocarburos aromáticos. Pero, ¿dónde encontramos compuestos aromáticos? Pues se encuentran todas las hormonas y vitaminas, excepto la vitamina C. Prácticamente todos los condimentos, perfumes y tintes orgánicos son compuestos aromáticos. Entre estos compuestos se encuentran medicamentos tanto sintéticos como naturales y sustancias como el trinitrotolueno, o mejor conocido como el TNT, y los gases lacrimógenos. Aquí tenemos un ejemplo de trinitrotolueno o TNT. Tenemos el ácido acetilsalicílico o la aspirina, y también tenemos el salicilato de metilo o el aceite de bétula. Como podemos ver, lo que tienen en común estos tres compuestos aromáticos es este anillo de benceno que está como compuesto principal o cadena principal. Precisamente, ¿verdad? Este compuesto cíclico es lo que tienen en común, y a este compuesto cíclico le llamamos benceno, pero más adelante detallaremos sobre él. La fusión de dos anillos bencénicos da lugar al naftaleno. Pueden fusionarse más anillos, dando lugar a estructuras como el antraceno y el fenatreno, ambos con 3 anillos. Y un caso interesante es el queculeno, con 12 anillos unidos formando un sistema hexagonal totalmente plano y con todos sus electrones pi deslocalizados. Aquí tenemos el ejemplo de naftaleno, en la industria también conocida como naftalina. Vemos ahí que son 2 anillos unidos. Y bueno, yo quiero que noten que aquí donde se unen estos 2 carbonos, pues no está numerado, no los numeramos. Empezamos a numerar desde acá, esto es opcional, y vemos aquí, seguimos numerando, pero donde están unidos no los numeramos. Y tenemos también esta cadena de 3 anillos, antraceno, es un tipo de aceite, y tenemos también el fenantreno, pero con estructura diferente. Pero hablemos del benceno y sus derivados. ¿Por qué vamos a hablar del benceno? Pues el benceno en la química orgánica es muy importante. Casi todos los compuestos aromáticos son derivados del benceno. Hay muchos más compuestos aromáticos, ¿verdad? No solo derivados del benceno, pero sí en su mayoría, o los más conocidos, son derivados del benceno. Es por eso que el benceno es tan importante dentro de la industria y también, obviamente, dentro de la química orgánica. Vamos a hablar un poco de historia. En 1825, Michael Faraday aisló un hidrocarburo denominado benceno, que tiene la fórmula molecular C6H6. Una molécula de benceno consiste en un anillo de 6 átomos de carbono con un átomo de hidrógeno unido a cada carbono. Veamos, ahí tenemos ejemplos de compuestos aromáticos. Y vemos ahí tenemos el anís, el estragón, el tomillo, que son hierbas aromáticas, ¿verdad? Nos sirven para dar olor y sabor a nuestras comidas, nos sirven como condimentos medicinales, entre otros. Y así como estos, hay muchos más compuestos naturales que son derivados del benceno. Vemos también lo que tienen en común, pues es este anillo bencénico, ¿verdad? En su estructura principal. Representaciones estructurales del benceno. Pero ¿cómo podemos representar el benceno?
Veamos. En 1865, Auguste Kekulé propuso que los átomos de carbono en el benceno estaban ordenados en un anillo plano con enlaces sencillos y dobles alternados entre los átomos de carbono. Vemos aquí en esta fórmula estructural desarrollada que tenemos enlace sencillo, enlace doble, enlace sencillo, enlace doble y están alternados, ¿verdad? Podemos visualizarlo de esta forma o también lo podemos visualizar de esta forma, el doble enlace en este punto, el enlace simple en este punto, el enlace doble en este punto. Entonces cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Por qué? Porque el enlace pi gigante con 6 electrones deslocalizados de la gran estabilidad forma una molécula plana. Esto significa que estos electrones del doble enlace se están moviendo constantemente y pueden moverse a este punto, luego a este punto, luego a este punto, y a esto es lo que le llamamos que es una molécula en resonancia, que constantemente estos electrones están en movimiento, por lo tanto forman un anillo, una forma de anillo aquí, y lo representamos con este círculo en medio del hexágono, que esta es la forma como más común en la que vamos a encontrar la molécula de benceno, y es por eso, por la resonancia en su molécula, ¿verdad? En la actualidad se sabe que los electrones se comparten equitativamente entre los 6 átomos de carbono y que todos los enlaces carbono-carbono en el benceno son idénticos debido a la resonancia. Esta característica única del benceno lo hace especialmente estable. Y también, si ustedes pueden observar, podemos también representar el benceno de esta manera, aquí con sus 3 dobles enlaces y también de esta manera con el doble enlace pues en los otros puntos o en los otros vértices. Entonces, ya sabiendo esto, comenzamos con la nomenclatura de compuestos aromáticos. Para nombrar compuestos aromáticos es algo muy sencillo, solo debemos seguir ciertas reglas o ciertos pasos. Cuando hay un solo sustituyente en el anillo bencénico, se nombra primero el radical seguido de la palabra benceno. Si los sustituyentes son radicales alquilos, se nombra primero el radical seguido de la palabra benceno. Veamos los ejemplos. Ahí tenemos un metil como radical o sustituyente, entonces escribimos primero la palabra metil y por último la palabra benceno porque es un benceno, ¿verdad? Como cadena principal, metilbenceno. Y aquí tenemos un etilbenceno. Este es un etil, este es el radical y bueno, el ciclo principal es el benceno, entonces etilbenceno. Y también podría ser el propilbenceno, ¿verdad? Esto, aquí tenemos el propil como radical y de último la palabra benceno. Así de sencillo los podemos nombrar. Vamos a ver algunos como por ejemplo este metilbenceno que también más adelante podemos nombrarlo de otra forma. Tiene un nombre especial o un nombre común, que muchos de estos compuestos aromáticos tienen nombres comunes, ¿verdad? Eso es lo que hace a veces un poquito complicado lo de los compuestos aromáticos, porque esos nombres debemos memorizarlos, ya que no siguen ninguna regla. Vamos a ver aquí si los sustituyentes en el anillo son funciones químicas, por ejemplo, un grupo hidroxilo o H, o un grupo carbonilo, o un grupo carboxilo, o un grupo amino, etc. Cuando son así funciones químicas, casi siempre tienen nombres especiales. Entonces les vamos a dar a esos compuestos nombres especiales. Lo que les decía es que esos nombres están arraigados dentro de la química orgánica, pues que la IUPAC ha aceptado que se les nombre de esa manera. Veamos aquí. Por ejemplo, tenemos cuando tiene un grupo hidroxilo, pues tomamos en cuenta todo el benceno junto con el grupo hidroxilo y le vamos a llamar fenol. Ese es su nombre popular o su nombre común, pero también le podemos llamar hidroxibenceno, ¿verdad? Y aquí si tenemos, si vemos que tenemos un grupo anida, entonces le llamamos anilina o también le podemos llamar fenilamina. El primero pues es un nombre común. Y aquí tenemos un benzaldehído, también lo podemos llamar fenilmetanal. Pues su nombre común es benzaldehído. Y también tenemos aquí un ácido benzoico y también lo podemos llamar ácido fenilmetanoico. Entonces vemos que los primeros pues son sus nombres comunes y los segundos pues ya la forma de nombrarlos según las reglas de la IUPAC. Vamos a ver los derivados disustituidos del benceno. ¿Qué significa eso de disustituidos? Pues cuando hay dos sustituyentes en el anillo bencénico,
Eso es disustituidos, que hay dos sustituyentes. Sus posiciones relativas se indican mediante números o prefijos. Los prefijos utilizados son orto, meta y para, de acuerdo a la forma siguiente. Veamos estos ejemplos. Si los sustituyentes están en la posición 1, 2, serían los prefijos orto a utilizar. Y si están en la posición 1, 3, utilizaríamos el prefijo meta. Si está en la posición 1, 4, utilizaríamos el prefijo para. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos estos tres compuestos aromáticos y según la posición sería 1, 2, di, porque estamos hablando de 2 bromos, sería dibromobenceno, terminación benceno. Pero si utilizamos los prefijos, como está en la posición 1, 2, ven que utilizamos el prefijo o de orto. No es necesario escribir toda la palabra. Con la letra O, pues ahí representamos orto y sería o dibromobenceno. Y en este caso, en la posición 1, 3 está, sería 1, 3, solo cambia la posición, ¿verdad? Es el mismo compuesto, 1, 3, dibromobenceno. Y por la posición sería meta dibromobenceno. Y en este caso tenemos 1, 4, dibromobenceno. O, si utilizamos el prefijo, sería para, con la letra P, para dibromobenceno. Bueno, ven ustedes que es sencillo, solo debemos memorizar esos prefijos, ¿verdad? Y en qué numeración los vamos a utilizar. Si los dos sustituyentes son diferentes y ninguno de ellos confiere un nombre especial a la molécula, simplemente se nombran sucesivamente y se termina con la palabra benceno. Veamos estos ejemplos. Aquí pues ninguno de estos sustituyentes le dan un nombre especial a esta molécula, por lo tanto pues vamos a nombrarlos de manera normal. Por ejemplo, según la posición aquí, sería 2-cloro-yodo-benceno. Tomamos el yodo como 1 y el cloro como 2, entonces en orden alfabético colocamos 2-cloro-yodo-benceno. Cloro primero porque va en orden alfabético. O también lo podemos representar con O, ¿verdad? De orto, o cloro-yodo-benceno. Aquí solo sustituimos el número por el prefijo. Y en este caso, pues empezamos a contar desde aquí 1, 2, 3. Recordemos que esto tiene prioridad sobre los halógenos. Entonces tenemos 3 cloro, primero cloro porque colocamos los nombres en orden alfabético. 3 cloro, nitro, porque este es nitro, benceno, terminación benceno. O también utilizando el prefijo M de meta, M, cloro, nitro, benceno. Y en este caso vemos que aquí es un ácido, este tiene prioridad, entonces aquí comenzamos con 1, enumerar 1, 2, 3, 4. El cloro queda en cuarta posición, entonces colocamos siempre primero, como estamos hablando de un ácido, la palabra ácido va primero, luego en posición 4, 4 cloro, bence, porque el principal es el benceno, bence, pero hay que colocarle el nombre del ácido, que en este caso es sulfónico. Entonces tenemos ácido 4-cloro-benceno sulfónico. Y utilizando el prefijo sería siempre anteponiendo la palabra ácido, utilizando el prefijo P. Por la posición 1,4 sería P-cloro-benceno sulfónico. Si uno de los grupos da a la molécula un nombre especial, ahora vamos a hablar de los nombres especiales. El compuesto se denomina como un derivado de esa sustancia especial. Veamos los ejemplos. Les dije que cuando tiene un grupo metil, tiene un nombre especial. Lo podemos llamar siempre metilbenceno, ¿verdad? Pero en este caso sería un tolueno. Porque ya sabemos que un grupo metil nos da un nombre especial que es el tolueno. Es el mejor conocido en la química orgánica, como tolueno. Y en este caso tiene un grupo hidroxilo y lo llamamos fenol. Como vimos anteriormente, este es el nombre especial que en la química orgánica se conoce como fenol. Y en este caso, pues le llamamos anilina por este grupo funcional. Cada vez que nosotros miremos una molécula de esta forma, sabremos que estábamos hablando de la anilina. Y en este caso tenemos un benzaldehído. Cuando hay un grupo carbonilo, igual sería un benzaldehído. Y en este caso, que es un ácido, porque es un grupo carboxilo, como un ácido, entonces sería ácido
benzoico. Este es el nombre especial que se les da o el nombre común, ¿verdad? Sí son conocidos en la química orgánica, aunque también podemos colocarle el nombre según las reglas de la IUPAC, pero son, como les digo, más conocidos con estos nombres. Y veamos estos ejemplos. Aquí tenemos, si ustedes se fijan, tenemos un tolueno, porque este CH3 junto con el benceno, pues es una molécula de tolueno, pero también tiene un sustituyente cloro. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Obviamente aquí comenzamos a contar porque el tolueno es un tolueno y aquí tiene prioridad, ¿verdad? El CH3. Entonces comenzamos aquí 1, 2, por lo tanto el cloro es 2. 2 cloro, tolueno. Ya no escribimos benceno, sino que tolueno. Y también podría ser O clorotolueno, utilizando el prefijo O por la posición 1, 2 que tiene. Y en este caso sería 2-etilfenol. Recordemos que cuando es un OH, ¿cómo le llamamos? Fenol. Y obviamente comenzamos a contar a partir de este punto, que sería 1. Entonces el etil está en la posición 2, por eso dice 2-etilfenol. Ya no lleva la palabra benceno al final. Y en este caso, o también podría ser, perdón, aquí, o etilfenol, ¿verdad? Por la posición 1, 2. Y en este caso, tenemos 4 nitroanilina. Empezamos a contar a través de aquí, empezamos aquí 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí no importa, sí, también podemos empezar desde acá y siempre nos va a dar 4 porque están en esta posición, ¿verdad? 4 nitroanilina y sería P-nitroanilina. ¿Por qué anilina? Vemos que el NH2 junto con el benceno se le llama anilina. 4-nitroanilina, P-nitroanilina. Derivados trisustituidos del benceno. Ahora bien, trisustituidos, ¿a qué se refiere? Si son 3 los radicales o grupos iguales que sustituyen al hidrógeno del benceno, se presentan 3 formas isométricas que corresponden a las posiciones. Algo que también hay que recalcar, que le llamamos sustituyentes porque están sustituyendo al hidrógeno del benceno. Si lo tenemos de esta forma seguida, así, continua, le llamamos vecinal. Si está de esta forma, 1, 2, 4, le llamamos asimétrico. Y si tenemos esta forma simétrica, aquí no importa por dónde comencemos a numerarlo, se llamará simétrico, ¿verdad? Una forma simétrica. Pero en estos casos es necesario numerar el anillo bajo las siguientes reglas. Estas reglas hay que un poco aprenderlas, ¿verdad? Memorizarlas para no tener problemas. El número 1 corresponde al radical con menor orden alfabético. La numeración debe continuarse hacia donde esté el radical más cercano para obtener la serie de números más pequeña posible. Si hay 2 radicales a la misma distancia, se selecciona el de menor orden alfabético. Si son iguales, se toman el siguiente radical más cercano. Todos los átomos de carbono deben numerarse, no solo los que tengan sustituyentes. Al escribir el nombre se ponen los radicales en orden alfabético, terminando con la palabra benceno. Como en los compuestos alifáticos utilizamos comas para separar números y guiones para separar números y palabras. Veamos los ejemplos rápidamente. Y ahí tenemos un bromo 3-etil-4-metilbenceno. Si vemos, ahí nos dice que el número 1 corresponde al bromo, que es el radical de menor orden alfabético. Se numera hacia la derecha porque en ese sentido quedan los números más pequeños posibles. Aquí vemos el bromo y vamos numerando hacia acá, porque si enumeramos al contrario, pues nos quedaría muy largo, ¿verdad? Estos compuestos, estos sustituyentes. Entonces el nombre sería 1 bromo, 3 etil, 4 metil y terminación benceno. Ven que no es difícil. Aquí tenemos otros ejemplos. De la misma manera tenemos 2,3 dinitrotolueno. ¿Por qué? 2,3 di porque son 2 nitro, ¿verdad? Dinitrotolueno. Es un tolueno porque ustedes ven que tiene este grupo metil y entonces el nombre especial que tiene es tolueno. Aquí tenemos otro ejemplo. 3 bromos, 5 cloronitrobenceno. 3 bromos, está aquí. 5 cloronitrobenceno. Recuerden que empezamos por bromo y luego por cloro porque vamos siguiendo el orden alfabético, el orden del abecedario. Y empezamos a contabilizar a partir del 1 porque este tiene prioridad, ¿verdad? Este nitro tiene prioridad sobre los cloros y los bromos, que son halógenos. Y en este caso sería 2 cloro, 4 nitrofenol. ¿Por qué terminación fenol? Ya se sabe que tiene un grupo OH y cuando tiene un grupo OH es un fenol.
Y entonces, obviamente, vamos a comenzar a numerarlos desde el grupo OH, ¿verdad? Y empezamos para acá porque nos queda más cerca el cloro. No podemos comenzar por acá porque se nos quedaría, miren qué largo, nos quedaría súper largo el cloro. Entonces, nos empezamos por acá de manera más cercana. Entonces, nos queda 2 cloros, los estamos haciendo en orden alfabético, 4 nitro en orden alfabético y terminación fenol. Vamos aquí con un hidroxi 2 nitro 6 propilbenceno, ¿verdad? Lo mismo, el número 1 corresponde al OH, pero a la misma distancia hay 2 radicales. Entonces se elige el nitro por ser el de menor orden alfabético y se continúa la numeración en ese sentido. Entonces creo que aquí no hay pérdida, solo debemos seguir las reglas. Y aquí tenemos otro ejemplo que sería 2 cloro 4 nitrofenol. Este es un fenol, ¿verdad? De que miramos este OH aquí, pues ya sabemos que es un fenol. Y obviamente aquí comenzamos aquí 1, 2, el cloro queda en posición 2 en orden alfabético. Va primero el cloro y luego en posición 4 está el nitro. Entonces 2 cloro 4 nitrofenol. Derivados polisustituidos del benceno. Cuando son polisustituidos es que hay muchos derivados, ¿verdad? Consiste en la sustitución de más de 3 hidrógenos del benceno. De más de 3 hidrógenos del benceno ya le llamamos polisustituidos, por sustituyentes iguales o diferentes. Las posiciones se indican asignándoles los números más bajos posibles a los carbonos que contengan los sustituyentes. Ahí tenemos esos 3 ejemplos. Si ustedes se fijan, el primero pues es hexabromobenceno porque hay 6 bromos, están sustituidos todos los hidrógenos de ese benceno, entonces sería hexabromobenceno. Y en este caso sería 2,4,6 trinitrofenol o puede ser ácido pícrico, mejor conocido como ácido pícrico, pero según la IUPAC podemos nombrarlo 2,4,6 trinitrofenol porque hay 3 nitros y ya sabemos que es un fenol por este grupo OH que lo hace ser un fenol. Ahora tenemos 2,4,6 trinitrotolueno, ¿verdad? Hay 3 nitros y es un tolueno porque tiene este grupo metil aquí. Obviamente vamos a comenzar a numerar a partir del grupo metil y también aquí empezamos a numerar a partir del grupo OH. Siempre damos prioridad. 2,4,6 trinitrotolueno, mejor conocido como TNT. Cuando un anillo de benceno es un sustituyente, se le nombra como grupo fenilo. No siempre, ¿verdad? El benceno va a ser la cadena principal o el grupo principal. A veces va a ser un sustituyente, pero ya no se va a llamar benceno, sino que se va a llamar grupo fenilo. Y lo vamos a nombrar como fenil. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Sería 2-fenil, ¿verdad? Como sustituyente, un buteno. Porque este es un buteno, ¿verdad? Tiene 4 carbonos y empezamos a contabilizar a partir de aquí porque aquí tiene el doble enlace. Entonces, 2-fenil, un buteno. Como conclusión, el uso de los aromáticos en la vida cotidiana. Hay muchísimos compuestos aromáticos que nosotros utilizamos en nuestra vida, hay muchísimos en la industria. Tenemos el benceno como sustituyentes de combustibles para motores, disolventes de grasa, aceite y pintura. Tenemos el tolueno que se emplea en la fabricación de explosivos y colorantes, el ácido benzoico que se utiliza como desinfectante y como conservador de alimentos, el benzaldehído que se usa como saborizante, el fenol que se emplea para preparar medicamentos, perfumes y fibras textiles artificiales, y así como esos hay muchísimos más, ¿verdad? Que nosotros estos compuestos aromáticos los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Es importante que tomen en cuenta ustedes eso. Y pues la estructura simétrica plana del benceno permite que las estructuras cíclicas individuales estén muy cercanas, lo que contribuye a que los puntos de fusión y ebullición sean más altos para el benceno y sus derivados. Los compuestos aromáticos son menos densos que el agua, aunque son un poco más densos que otros hidrocarburos, en tanto que los compuestos de benceno halogenados son más densos que el agua. Cabe mencionar que los hidrocarburos aromáticos son insolubles en agua y se utilizan como solventes para otros compuestos orgánicos. Esto es un dato muy importante, tómenlo en cuenta. Y como tarea, pues creo que el tema está sencillo, solo es de practicarlo, un poco largo porque hay mucho que hablar, ¿verdad?, acerca de los compuestos aromáticos, pero es un tema sencillo, solo tienen que practicarlo, jóvenes. Entonces vamos a escribir el nombre a cada compuesto. Pónganle pausa, hagan esos compuestos en sus cuadernos y le vamos a colocar nombres. Miren, está súper facilito. Algunos ya los hemos visto. Y también van a escribir la fórmula para los siguientes compuestos. Tenemos el fenol, que hemos hablado mucho del fenol, 1,3-dimetilbenceno, creo que está facilito, y el nitrobenceno. Vamos a ver, háganlo
Acepten el reto y nos vemos la próxima, chicos, y gracias por su atención.